Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta preciosa tarde damos gloria, damos honra, damos alabanza a nuestro Dios, quien vive y reina por siempre, a nuestro Dios Jesucristo. Damos gracias, estamos contentos con el Señor. Bendecimos al pueblo, a la iglesia del Señor, a los amigos, a los hermanos que están conectados a la página de Radio Oasis. Damos gracias al Señor en esta hermosa tarde de miércoles 4 de junio del año 2014, en este espacio del Instituto Bíblico Equipando a los Santos para la obra del ministerio, y dando la continuidad, hermanos, de la enseñanza de la semana pasada. Damos gracias al Señor porque Dios nos da la oportunidad de poder seguir en esta transmisión, en esta bendición maravillosa que es compartir la palabra, el mensaje, la defensa de la sana doctrina, volvernos a las Sagradas Escrituras, volvernos a la senda antigua, como predicaba el siervo Isaías al pueblo del Señor a que se volviera. Hacemos también el llamado a los creyentes y a la iglesia del Señor a mantenerse firmes, y a aquellos que han fluctuado y se han desanimado y se han apartado del Señor a volverse a ese camino precioso como es las sendas antiguas del Señor. Saludamos a todo el pueblo del Señor desde Managua, Nicaragua, sede de la Radio Oasis y del Instituto Bíblico de la Asociación Tabernáculo Oasis de Esperanza para todo el mundo. Saludamos a la iglesia, al pueblo de Dios en general y de manera especial a la iglesia pentecostal Casa de Oración Camino de Santidad incorporado en Boston, Massachusetts, por esta hermosa transmisión de Radio Camino Santidad y Tele Santidad, que están juntamente con nosotros conectados para transmitir ese mensaje precioso de la palabra del Señor a los amigos, a los hermanos, a los creyentes, al pueblo de Dios y al pueblo en general también, aquellos que están conectados a sus celulares, a su computadora, en las siguientes aplicaciones: Cia Live, Android y Tuning. También a ellos también les bendecimos y les saludamos en el Señor y le damos gracias por esa fiel sintonía, por esa fiel armonía en que Dios le permite que estemos unánimes, conectados siempre desde este lugar para ser instrumento de bendición y ser el medio por el cual Dios nos ha llamado a llevar las buenas nuevas de salvación. La palabra del Señor registra en el libro de Isaías, capítulo 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Esta es la promesa de la palabra de Dios, aquel que Dios ha enviado y ha ungido con su Espíritu Santo para llevar esas buenas. Esta escritura se cumplió en la persona de Jesucristo y lo describe la palabra en el Evangelio de Lucas. Damos gracias al Señor por su grande bendición y su grande amor. Así que estamos contentos con el Señor y el pueblo que está conectados para enviar sus peticiones, hermano, para que nos unamos al tiempo de la oración y esperemos en el Señor y en su palabra. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. No hay fe si no escuchamos las Sagradas Escrituras. No hay fe si no las creemos y no hay fe si las confiamos. No hay fe si no creemos que aquel Dios encarnado vino del cielo a morir por nosotros, a ponerse en el lugar nuestro. La fe del Hijo de Dios declara las Sagradas Escrituras, como lo dice el apóstol Pablo hablando a los filipenses, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí, en libación y sacrificio. Así que contentos con el Señor porque Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos da la vida
una vida abundante, una vida en el Espíritu para hacer su voluntad, para hacer su obra y sirviéndole al Señor y sirviéndole a los santos, como declara la epístola a los hebreos. Sirviéndole a los santos, pues Dios no se olvida de la labor, del trabajo, del servicio que usted ha prestado y que sigue haciéndolo para la gloria del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gloria, damos honra y damos alabanza. Que tu bendición alcance a todos y cada uno de tu pueblo, de tu iglesia, nuestros hermanos, nuestros amigos y aún tus siervos, nuestros consiervos que están unidos y conectados con nosotros, Señor. Bendíceles en gran manera, dale fuerza, Señor. Salva las almas, Dios mío amado. Redarguye, Espíritu Santo. Tu palabra son espíritu y son vida. La fe viene por el oír y el oír las sagradas escrituras, la palabra de Dios, el dicho de su boca. Sea Dios dando fe a aquellos que se acercan creyendo, confiando, que vienen en certidumbre de fe y de confianza ante el trono de gloria y de gracia para hallar oportuno socorro. Por gracia somos salvos, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Dios, por medio de su palabra, ha prometido sanidad, libertad, bendición, como declara la palabra en 3 de Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sea usted alcanzando a los perdidos, levantando a los caídos, sanando a los enfermos, obrando el milagro, obrando la respuesta, dando la salida, Señor. Juntamente con la prueba también viene la salida. Oh Dios Todopoderoso, tu mano se manifieste para salvación a todos los que creen. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Señor, gracias porque todo aquel que invoca tu nombre recibe, Señor, la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, que tu presencia se manifieste, Padre, en los 4 puntos cardinales de este cosmos, al norte, al sur, al este y al oeste, y sean atados todos poder de las tinieblas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de la palabra, Dios mío, y sea usted trayendo salvación, libertad, sanidad, medicina, respuesta a todo aquel que necesita y viene a ti. Por eso tu palabra declara, Dios mío amado, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tu palabra demanda, Dios mío, que vengamos a ti, Señor, para que comamos y bebamos leche y miel gratuitamente, Señor, que tomemos de la fuente de la vida gratuitamente, sin costo alguno, sin precio, porque por gracia soy salvo, y esto es de Dios, no es de vosotros, para que nadie se gloríe, declara la palabra. Y este es el mensaje que Dios ha mandado: sanad al leproso, limpiad, sanad a los enfermos, resucitad muertos, de gracia recibiste, dad de gracia. Gracias, buen Dios y Padre Celestial, por los méritos de su Hijo amado Jesucristo, le damos gloria y honra y alabanza, y gracias, Señor. Amén. La palabra del Señor nos remonta a las Sagradas Escrituras en Isaías capítulo 63, acerca de una promesa, acerca de una bendición que venía a esta tierra por medio. Recuerda que Isaías era el profeta enviado a predicar y preparar el camino del Mesías, así como su cumplimiento profético fue el de Juan el Bautista, preparar el camino al Señor. También Isaías, muchos años atrás, viene con ese mensaje de revelar por medio de las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, para que haya unidad en las Sagradas Escrituras, que es la palabra inspirada por Dios, como declara 2 de Timoteo capítulo 6. Todas las Escrituras inspiradas por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra inspirada, hablando acerca del Redentor del mundo, del Cordero que fue inmolado desde antes la fundación del mundo, venía a esta tierra a sufrir, porque la palabra declara en Isaías 53 que era él siervo de Jehová sufrido,
¿Por qué sufrido? Porque sin conocer pecado se hizo pecado por amor a nosotros. Y hay una promesa preciosa y la palabra declara: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es la promesa, el texto para esta enseñanza, continuando la doctrina de la sanidad divina. Recuerda que juntamente con la sanidad divina es la salvación, va de la mano. Recuerde que tanto el pecado entró al hombre, a la humanidad, al mundo, por la desobediencia de Adán, por la transgresión de Adán, por la falta de poner atención a la palabra del Señor y poner atención a la voz del enemigo. Entra el pecado con la enfermedad, y esto da como consecuencia la muerte. El pecado, la muerte y la enfermedad van de la mano, pero también la salvación, la sanidad y el perdón. Eso está concretado en la palabra del Señor, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo expiación, quien se puso en lugar nuestro para expiar nuestros pecados. Recuerde que la promesa de redención en Génesis 3:15 se hacía presente porque Dios de antemano ya había preparado un cordero. Dios, conociendo el corazón del hombre, Dios prepara de antemano un plan de salvación. La sanidad divina. Recuerde que a consecuencia del pecado entra la muerte. Juntamente con la muerte se da el dolor por el rechazo, el sufrimiento de estar separado de Dios, y como consecuencia el cuerpo sufre esos desbastes que el pecado causa en la vida del hombre por estar separado y excluidos de la presencia del Señor. La enfermedad puede ser desde un catarro hasta un cáncer, un SIDA, a donde no se ha llevado a encontrar medicina ni cura alguna. Todo esto es consecuencia del pecado. Recuerde que el pecado también tiene una cura, y la cura del pecado es la sangre de Jesucristo, que lo lava y lo limpia. Por eso le hacemos el llamado que por medio del Evangelio trae sanidad y salvación. El término salvación en el hebreo era igual a decir sanidad. Y sanidad es bienestar y salvación es bienestar. Pero esa salvación se efectúa por uno que no justifica. Si por un pecador entró el pecado, la desobediencia, por uno justo, santo y obediente, entra la cura y la medicina para el pecado, para la muerte y aún para la misma enfermedad. Muchas enfermedades en el Antiguo Testamento eran consecuencia. Toda enfermedad es consecuencia del pecado. Algunas enfermedades, como en el caso de Job, en su mayoría, oiga bien, en su mayoría, las enfermedades, la enfermedad es consecuencia del pecado y de la raza caída, de la naturaleza pecaminosa del hombre, y de ese estado en que el hombre pierde la comunión, la santidad y la bendición de estar en la presencia del Señor. Juntamente con el pecado entra el dolor, el sufrimiento, la opresión, la angustia, entra en juego un sinnúmero de sucesos que acompañan el pecado para llevar como conclusión y culminación la muerte. Y la muerte es, en el sentido bíblico de la palabra, muerte espiritual es separación de la presencia del Señor. Y la muerte física es separación del cuerpo con el alma. Entra la muerte como consecuencia del pecado, porque eso es el fin del hombre, declara la palabra, que está establecido para los hombres morir una vez y después el juicio. Aunque en el mensaje de redención y de salvación
Pablo le exhorta y anima a la iglesia tesalónica y le dice: no todos moriremos, sino todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero eso ya viene con la salvación. Ese es el regalo de la salvación: vida eterna, perdón de pecado, limpieza de pecado, sanidad al alma, sanidad al cuerpo y sanidad al espíritu. Eso es las bendiciones, los beneficios de la salvación. Caso contrario, las consecuencias del pecado: enfermedad, muerte y separación. La palabra del Señor nos remonta de que dentro del plan de salvación, dentro del mensaje del Evangelio, está contenida la sanidad divina. En los pasajes donde nosotros encontramos muy reconocidos, la palabra del Señor muestra en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, un sinnúmero de pasajes en sinopsis, que quiere decir en visión conjunta o en estudio conjunto. El caso de la mujer del flujo de sangre. Aquella mujer había gastado todo su dinero y sus riquezas en médicos para buscar la sanidad. Pero oyendo a la multitud, viendo al Señor, dijo: si tan solo tocare el manto, seré sana. Pero la palabra tiene poder, tiene autoridad, son espíritu y son vida, y dice el Señor, sabiendo lo que se había efectuado en él, sabiendo que había salido virtud de él, dijo: ¿quién me ha tocado? Y esta mujer, después que tocó el manto, en el capítulo 9 de Mateo, la palabra describe que se acercó hacia el Señor y dijo: si tan solo tocare su manto, seré salva. Este término salvación tiene que ver con el término sanidad. Cuando el Señor la ve, le dice: ¿quién me ha tocado? Ella, temerosa, le dijo: Señor, yo te toqué. Y el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Si lo tocare, seré sana. Si lo tocare, será salva. Juntamente con el toque de Dios, la fe, al acercarse en convicción de fe y certeza de que iba a recibir de Dios el milagro y la sanidad, inmediatamente se seca la fuente de su sangre, y la palabra del Señor declara que de él había manado virtud sanadora. El Señor, sabiendo, porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, son los atributos de Dios, el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Juntamente con la fe de aquella mujer para ser sana, recibe salvación. Tiene que haber fe del enfermo, del necesitado, del que se acerca a Dios, como de aquel que verdaderamente hoy la palabra ha encomendado en Marcos 14, que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, si comieren o bebieren cosas mortíferas no les hará daño, en sus manos tomarán serpientes y no le dañarán. Ese es el mensaje para la iglesia del Señor, que iba a ir acompañado de prodigios, señales y milagros. Ese evangelio maravilloso de la gracia, de la salvación y el perdón de pecado traía consigo señales, milagros, y dentro de los milagros, porque Dios pensó en el hombre y ha pensado siempre en el hombre, por eso estaba ya preparado de antemano el Cordero Pascual, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para traer sanidad a todo aquel que se acerca. Y sanidad es salvación, pero en este caso estamos hablando de la sanidad divina, que es un hecho propiamente de Dios por medio de su Espíritu Santo a traer sanidad y cura
al enfermo, no importa la enfermedad. Dios está dispuesto por su palabra, es responsable a obrar y operar en aquel que se acerca, en aquel que cree. Y Dios hace la obra. Marcos capítulo 2 nos registra un acontecimiento donde aquel paralítico no pudo llegar hasta donde el Señor porque su situación lo impedía. Sus 4 amigos llegaron hasta donde estaba Jesús y el lugar era tan saturado de gente que seguía al Señor, no pudiendo entrar hasta donde estaba Jesús, quitaron el techo y bajaron al paralítico tendido en su cama. Y la palabra registra de que era Dios obrando a misericordia en la vida del varón, y estando una gran multitud, le dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Juntamente con la sanidad viene la salvación, que es el perdón de pecado. Podemos nosotros hablar acerca de este acontecimiento donde el paralítico fue llevado por sus amigos, porque el Señor vio la fe de los amigos. Pero Dios obrando y viendo la fe, porque Él es el que escudriña los corazones, este paralítico, postrado en su lecho desde hacía muchos años, también tuvo fe para recibir de Dios el milagro, porque él pudo oponérsele a los amigos a que lo llevaran, pero tiene que haber una fe en conjunto, una fe donde verdaderamente estaban dispuestos a recibir el milagro, por el cual Dios le da la sanidad. Y hablamos de sanidad como el hecho donde Dios actúa de manera milagrosa, poderosa, maravillosa, y obra a los ojos de todos, y aún de acuerdo al diagnóstico médico, la sanidad completa y total. A eso nos referimos cuando hay sanidad. No estamos excepto de que algún hermano pueda acudir a la medicina, a la ciencia, al médico para recibir sanidad, pero la sanidad divina tiene que ver meramente por la obra divina de Dios. Es una sanidad que se efectúa en segundo, a la vista de todos o conociendo aún el diagnóstico. Es el milagro, es una obra milagrosa del poder del Espíritu Santo actuando en la vida del hombre que tiene fe. Dios actúa esa sanidad divina. Existen razones por las cuales nosotros como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, a creer y estar fundado de que la palabra contiene sanidad divina, es porque las sagradas escrituras son inspiradas por Dios. Todas, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay inspiración de Dios para traer sanidad, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dentro de la sanidad divina hay otra razón por la cual nosotros como iglesia creemos que Dios opera y que es una doctrina básica de la fe cristiana. La obra expiatoria, esa obra, ese sacrificio hecho por Cristo en la cruz, nos enseña que hay sanidad divina. Isaías capítulo 53, él mismo llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. No era
la cruz, sino quién murió en esa cruz, porque a diario el pueblo judío, el pueblo de Israel, miraba a todos los malhechores, a todos los criminales, a todos los sedicionistas morir en una cruz, pero no era una cruz cualquiera, era la cruz donde fue puesto nuestro Maestro, nuestro Señor y nuestro Cristo. Era quien murió en esa cruz. Era el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, su Hijo amado, en el cual Él tenía complacencia porque Él vino a cumplir todas las Escrituras. Era necesario que se cumpliera porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dentro de la sanidad divina también está la enseñanza de la salvación. Recordemos que la salvación trae como consecuencia sanidad al espíritu, al alma y al cuerpo. El cuerpo recibe la sanidad, que el espíritu ha recibido perdón y sanidad espiritual. También se da como consecuencia la sanidad corporal, física y material. Recordemos que Dios es un ser glorioso que piensa en el bienestar de todo el ser humano, desea que seamos prosperados en todas las cosas, como también tengamos salud, como prospera también nuestra alma. El pecado, la culpa, la rebelión lleva a la muerte, la enfermedad por la desobediencia. Pero Dios en su gracia y su misericordia hallamos perdón, salvación y sanidad. Dentro de la sanidad recordemos que todos los evangelios dan por sentado de que la obra de Jesucristo en la tierra, aparte de presentar el evangelio o juntamente de presentar el evangelio, vino sanando toda enfermedad y toda dolencia, aquellos que estaban oprimidos por Satanás. La Biblia habla en el caso de Pablo, 2 Corintios capítulo 12, que había de parte de Satanás un aguijón que abofeteaba a Pablo, pero este fue un caso muy excepcional en cuanto a Dios tomar un propósito en la vida de Pablo para Dios revelarse. Estaba sujeto a la voluntad de Dios, igual que en el caso de Job. No toda enfermedad viene por consecuencia del pecado. Todo el género humano, toda la raza humana, desde la fundación hasta esta fecha, la consecuencia de la enfermedad es el pecado. Pero no todo pecado, no todo creyente está enfermo por el pecado, porque en el caso de Job, en el caso de Pablo, eran casos donde Dios estaba obrando la voluntad permitida para que Satanás, porque Satanás es el adversario, Satanás es el que está siempre acusando y señalando al creyente de que si está bendecido, por eso le sirve, que si está sano, que por eso le sirve, que porque está bien, por eso está en iglesia. Recordemos que el adversario de nuestra alma y nuestra vida es Satanás, por eso su nombre significa adversario, padre de mentira. Él es el príncipe de las potestades del aire, y recordemos que el mundo está bajo el maligno por la consecuencia del pecado. Dios había dado al hombre el poder, el dominio de gobernar, sojuzgar y tener autoridad sobre todo lo que Dios había creado, que señoreara. El día que el hombre pecó por desobediencia y rebelión al transgredir la ley de Dios, pone a merced de Satanás lo que Dios había entregado al hombre. Por eso Satanás tiene poder y autoridad sobre esta humanidad, porque por el pecado
de desobediencia entró el pecado al hombre, la muerte y la enfermedad, y Satanás viene siendo padre, amo, dueño y señor de aquellos que le obedecen. Aquel que se somete a alguien para obedecerlo es esclavo de quien obedece. Si lo hacemos para Dios, somos esclavos de justicia. Si lo hacemos para el diablo, somos esclavos de pecado. Todo aquel que hace pecado, declara la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, es del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, todo el que practica el pecado es del diablo. Porque el pecado entra por desobedecer la orden divina, el mandamiento de Dios. Es entonces la transgresión a la ley de Dios, a lo que Dios ya ha estipulado, a lo que Dios ya ha ordenado. Dentro de la sanidad divina, el plan de salvación se hace completo. Todo creyente en medio de una tribulación, de un problema de enfermedad, oiga bien, puede recurrir confiadamente al trono de la gloria y de la gracia para hallar oportuno socorro y recibir la sanidad, al quebranto, al dolor, a la enfermedad, al sufrimiento, que ha sido entrado a la vida del hombre por desobediencia y por el pecado y la naturaleza pecaminosa del hombre de una raza caída. La caída del hombre dio como consecuencia el pecado, la muerte y la enfermedad. ¿Por qué sufren los justos? Es la pregunta que se hace todo creyente. Recuerde que es por consecuencia del pecado, no del pecado suyo, porque ya ha sido justificado, ya ha sido lavado, ya ha sido comprado, ya ha sido perdonado, sino porque el maligno gobierna este mundo, y mientras estemos en este mundo, aunque estamos en el mundo, no somos de él. Satanás impera y gobierna este cosmos a voluntad de Dios. Por eso es que hay sufrimiento dentro de la vida del creyente. El creyente se ve oprimido, perseguido, asediado, porque Satanás es el que gobierna este mundo. Pero tenemos en Cristo la respuesta, la salida, la solución y la medicina. Porque nosotros vivimos por fe y para fe. Por eso es dada la sanidad al creyente, por la palabra, por la fe. No es que un creyente no va a tener enfermedad, pero puede recurrir confiadamente ante el Señor. No es que también el creyente pueda recurrir a la medicina, pero recuerde que Dios ha prometido en su palabra, tenemos clara enseñanza de la sanidad divina. Si algunos no creemos, no recurrimos a la sanidad divina o no tenemos sanidad divina, es porque se pierde la confianza en el Señor. Es por incredulidad. Muchos creyentes, la palabra lo describe en 1 Corintios capítulo 11, hablando acerca de aquellos que participaban de la cena del Señor y lo hacían indignamente. La palabra determinaba un acto disciplinario para aquellos que lo hacían indignamente, y el apóstol recalca y dice, por lo cual hay muchos débiles entre ustedes y muchos ahora ya duermen. En el caso de que permite Dios situaciones en la vida del creyente, porque el creyente descuida su vida espiritual. El creyente puede tener quebranto, puede tener enfermedad, porque son parte de la naturaleza caída, aunque usted y yo ya seamos salvos, mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, vamos a sufrir las consecuencias. Ya somos salvos, ya somos libres, limpios por la sangre del Señor, porque eso es por la fe. Entonces, quiere decir que el creyente no muere. Recuerde que la muerte entra en la vida del creyente, porque no en todo, dice Pablo, se iba a dar la muerte, porque esperamos la promesa del Señor de ser arrebatados juntamente con Él, y da como respuesta y salvedad y da como auxilio a que el creyente, no todos vamos a morir, pero vamos a ser transformados. Entonces, ¿qué pasa con aquellos creyentes que mueren? Simple y sencillamente la muerte no tiene potestad sobre él, sino que es un vehículo, un medio para llegar ante la presencia del Señor. La enfermedad viene siendo en la vida del creyente un medio para Dios mostrar su gloria, su poder y sus maravillas de aquellos que creen, porque lamentablemente hay muchos creyentes que no creen en la sanidad divina por la incredulidad. Por eso muchos recurrimos a los médicos, y no es que no lo haga, sino que
verdaderamente tiene que estar ese don de Dios en la vida del creyente para recibir sanidad divina. ¿Recibimos sanidad? Sí, recibimos sanidad, pero no es sanidad divina, porque la sanidad divina viene por un acto instantáneo, milagroso, como el caso de la mujer del flujo de sangre. Instantáneamente tocó al Señor y su fuente se secó. El paralítico, viendo Dios la fe de ellos, le dijo: levántate, tus pecados te son perdonados. No debió, dicen los fariseos, los religiosos de la época, decirles: tus pecados son perdonados, sino poner la mano sobre él y ser sano. Pero Dios hace lo que Él quiere, y lo principal era perdonar el pecado para recibir sanidad. Entonces quiere decir que la sanidad efectuada en este hombre era consecuencia del pecado. No todas las enfermedades vienen por consecuencia del pecado, hablamos del creyente. Muchos vienen a ser sanos para recibir salvación. Nosotras recibimos salvación, pero estamos enfermos porque estamos en este mundo y porque el cuerpo tiene que cumplir un propósito en la palabra del Señor. Recuerde que este cuerpo va a ser transformado a la imagen de Dios. Recuerde que este cuerpo va a ser resucitado para aquellos que mueren. Y juntamente, estando en vida, recibimos las promesas del Señor. El que esté en vida, transformado en un cuerpo glorificado. El que está muerto, la resurrección en Cristo Jesús. Y la sanidad divina es un acto meramente de Dios. Sí, recibimos sanidad cuando oramos por el Señor por cualquier enfermedad, un catarro, una fiebre, como en el caso de la suegra de Pedro, que estaba tendida en cama por fiebre. Jesús llegó, le tomó de la mano y la fiebre le dejó al instante. Eso es sanidad divina. Muchas veces recibimos sanidad por el tratamiento, el medicamento, porque Dios permite circunstancias a la vida del hombre para Dios manifestar su gloria y su poder a los incrédulos. Recuerde, por eso es el propósito de que muchos vamos a los hospitales, vamos al médico, somos llevados a un quirófano para testimonio a aquellos que no creen, porque nuestro deber, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es llevarles el mensaje de salvación a los perdidos. Dios cumple sus propósitos en la vida del creyente como Él quiere, en aquellos que son obedientes. Pero cuando estamos nosotros en rebeldía, en desobediencia, primero tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Dios dejó la medicina como un medio alternativo para los que no creen, o para Dios mostrar su poder a los incrédulos, que Dios obra y toma control, porque a través de la palabra, a través de las experiencias, a través del tiempo, hemos experimentado cómo Dios ha llegado a tocar los cuerpos de enfermos, donde aún los médicos en el diagnóstico quedan sorprendidos ver los epicrisis de aquellos que han sufrido una enfermedad devastadora, cómo han salido del coma, cómo han sido sanados por un cáncer, cómo han sido sanados por el SIDA, cómo han venido a ser sanos por una bacteria desconocida, por un virus devastador, por una infección, por un proceso infeccioso. Dios obra, porque ha dejado que en estos tiempos la medicina, la ciencia iba a aumentar. En el Antiguo Testamento el término médico solo era destinado a aquellos que practicaban la magia, la brujería, la hechicería. Por eso era condenado el acto de acudir a los médicos, porque no había una ciencia, no había un estudio fuera y aparte de la brujería, la hechicería y la magia. Todo esto iba de la mano con el paganismo, la religiosidad y la obra de Satanás para desviar la fe del verdadero propósito del pueblo de Dios. La palabra declara de que Usa y algunos reyes del Antiguo Testamento acudieron a ser sanos, no entendiendo, no buscando a Dios por su desobediencia.
Dios los entregó por no confiar en Él, por ir a buscar medios alternativos que pudieran traer medicina, y con esa actitud pecaban contra el Señor. Segunda de Crónicas capítulo 16 nos habla de esta situación donde el Señor reprende duramente por medio de su siervo a aquellos que no acudieron a Él. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Es necesario confiar plenamente en el Señor y en su palabra, pero cuando el hombre deja de alcanzar la gracia del Señor, que es por la fe, la bendición del Señor, que es por la fe, el hombre ha caído en un estado de incredulidad. Según de Crónicas 26:16, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová y varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en la casa, y fue excluido de la casa de Jehová. Entendemos entonces que el castigo, muchas veces por el castigo, por la desobediencia del hombre, no importa el cargo, la posición que tenga, viene como consecuencia la enfermedad. En este caso fue un juicio que Dios envió a la vida del rey Uzías por quebrantar el mandamiento, ya que no le era al rey ordenado el quemar incienso, sino solo a los sacerdotes, como lo declara la misma Sagrada Escritura. La palabra del Señor declara que en el segundo libro de Reyes, de un caso también donde el rey no consultó a su Dios, porque recuerde, los reyes de Israel eran hombres creyentes que conocían la ley de Dios, que conocieron a Dios, eran instruidos por Dios. No consultó a Dios, fue el rey Ocosías. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de su casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y le dijo: id y consultad a Belzebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Belzebub, dios de Ecrón? Por tanto, así dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Esa era la sentencia al rey Ocosías, porque todos los reyes eran responsables de conocer y de dar a conocer la ley al pueblo, de conocerlos y llevarlos a Dios como los sacerdotes, pero él no consulta a Dios. Por eso la sentencia era: no hay Dios en Israel que vas a consultar a Belzebub, dios de Ecrón.
cuando el hombre en su obstinación, en su rebeldía, en su pecado, por abusar de su autoridad, pone a un lado la autoridad de Dios, de su palabra y de aquellos que Dios ha puesto para ministrar la casa de Dios o gobernar los asuntos de Dios, viene como consecuencia el juicio, que puede ser desencadenado en enfermedad, y juntamente con la enfermedad, porque no hay arrepentimiento, viene la muerte. En este caso, la sentencia era para el rey, que aun conociendo a Dios no se arrepintió, porque ellos mismos, con su forma de gobierno y sus leyes, llevaban al pueblo a rebelarse contra Dios, porque ellos eran los primeros que se rebelaban contra Dios pecando y ponían al pueblo leyes injustas, por lo cual Dios en su misericordia exhorta a la iglesia del Señor a estar en obediencia, en comunión, en santidad, para no recibir juntamente con el mundo el castigo. El pueblo del Señor, la iglesia del Señor en estos tiempos es disciplinada por el Señor a que se mantenga en la santidad y en la búsqueda del Señor y confíe en el Señor, que Dios juntamente con la salvación trae la sanidad. Y la sanidad es medicina, restauración, limpieza, purificación y perdón de pecados. Jeremías capítulo 33:3, hay un pasaje precioso acerca de la palabra del Señor, donde Dios les promete al pueblo, a un rebelde y desobediente, cuando en boca del profeta Jeremías Dios envió un mensaje de restauración, una promesa para el pueblo que buscara a Dios y se acercara. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y me será a mí por pueblo, por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Y sabrán de todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán del bien y de toda la paz que yo les daré. La promesa del Señor es integral. La promesa del Señor está latente, está solo a disposición de a todo aquel que cree. Juntamente con la salvación viene el hecho portentoso de la sanidad divina. ¿Cuántos creyentes hemos venido a los pies de Cristo por una enfermedad, por un caso difícil en un hospital, por pasar después de un quirófano? Aceptamos a Cristo y recibimos sanidad divina. Aquellos que el médico no puede obrar, la medicina no puede operar, el diagnóstico médico ya está determinado, Dios interviene poderosamente para demostrarle al mundo, a los inconversos y aún al mismo creyente, que de Dios es el poder, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que Él no cambia. Y ese don perfecto que desciende de lo alto es de nuestro Padre Celestial, del Padre es las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esos dones son la salvación, la sanidad, que se reciben gratuitamente por la fe. No tiene que pagar, no tiene que hacer nada, pero Dios en su misericordia nos ha dado la promesa. Recordemos que uno de los pasajes primordial que la palabra habla acerca de sanidad fue en el caso cuando Abraham oró por la familia de Abimelech, que habían sido estériles por la consecuencia del pecado de haber puesto los ojos en la mirada de una mujer ajena, casada. Abraham oró por toda la descendencia y la familia del rey Abimelech, y todos recibieron sanidad y libertad de aquella juicio que había venido sobre ellos por fijar los ojos en una mujer casada. Y Dios quita de en medio la plaga de esterilidad y trae sanidad y medicina a todo un pueblo. Santiago capítulo 5 nos describe a nosotros el papel que juega la iglesia en este tiempo acerca de la sanidad divina. Hasta alguno entre vosotros, declara el siervo del Señor, está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite. Ese es el procedimiento, el paso. Dentro de la iglesia tiene su forma, su manera establecida en la palabra del Señor. Son
la medida que Dios ha dado al creyente. Oiga bien, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Para que le unjan con aceite. 5:17. 5:13. Si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Si alguno está alegre, canta alabanza. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Qué quiere decir esto? La interpretación al pasaje bíblico: y la oración salvará al enfermo. Salvará, el término que estamos tocando, salvación, sanidad. El enfermo es el creyente. En este caso, si hay pecado en la vida del creyente, oiga bien, la Biblia habla de salvación. Cuando hablamos del término salvación, inmediatamente traemos a la mente y al corazón la idea de pecado. La Biblia no dice sanidad, dice salvación. Quiere decir que la enfermedad del creyente puede ser consecuencia del pecado que cometió. Y Dios trae salvación. Juntamente con la salvación trae sanidad al cuerpo, al alma y al espíritu, al alma y al cuerpo. Trae perdón de pecado y trae sanidad espiritual y física. Ese es el método bíblico, esa es la forma bíblica, ese es el procedimiento bíblico para recibir sanidad. La sanidad está dentro de la promesa de salvación y redención, juntamente con el Evangelio. El Evangelio trae salvación y trae sanidad. Y Dios, en su amor y su misericordia, se revela a lo suyo para traer la medicina. Si el creyente está enfermo, puede ser que la enfermedad puede ser consecuencia del pecado que cometió. Lo sanará de la enfermedad, y si algún pecado fuere motivo de su enfermedad, se le perdonará. Este don divino se da muchas veces se ve intervenido o no se cumple en el creyente la sanidad divina por la incredulidad. Cuando el creyente duda del poder de Dios, no puede venir sanidad ni medicina, sino verdaderamente un estado deplorable. Pero Dios promete en el creyente. Por eso el creyente es haber creído. Entonces la duda y la incredulidad no tiene razón. Dios opera por su misericordia. La enfermedad y el pecado no entró por voluntad de Dios, sino el origen del pecado y la enfermedad, y el autor es Satanás, el diablo. Entra la muerte, la enfermedad y el pecado. Pero Dios ha traído por su palabra la promesa de traer sanidad. Primera de Juan capítulo 3, verso 8, la Biblia describe: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado. ¿Cuál es la obra del diablo? La muerte. ¿Cuál es la obra del diablo? La enfermedad. Para eso apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Redentor, para deshacer la obra del diablo. Eso es a los creyentes. Pero Dios prometió por medio de su palabra al pueblo de Israel en Deuteronomio 28, 15, que nunca más iba a venir ninguna enfermedad por consecuencia del pecado.
Recordemos que la desobediencia trae como consecuencia bendiciones. Y la obediencia, bendición, y la desobediencia, castigos. La palabra declara: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te declaro hoy, entonces vendrán a ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y sale un sinnúmero de maldiciones por consecuencia de la desobediencia. Pero caso contrario, la obediencia viene por oír la palabra del Señor, acatarla y cumplirla. Y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Dios. Y ninguna enfermedad, declara la palabra en Éxodo 15, que envió a los egipcios, todas esas plagas, esas 10 plagas que llegaron al pueblo de Egipto por el pecado y la rebeldía. El Señor declara al pueblo de Israel que no iban a llegar esas plagas, porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová es nuestro sanador, Jehová es nuestro salvador, Jehová es nuestro redentor. Jesucristo es quien vino a quitar de en medio el pecado, la muerte y la enfermedad. Y por él entendemos que Dios ha declarado traer sanidad divina, y eso es parte de los dones del fruto del Espíritu Santo a la vida del creyente. Donde pusiéramos la mano, si tiene fe, tanto el que la pone como el que recibe sanidad divina. La sanidad divina es el milagro hecho por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.